buenos días a todos y nuevamente bienvenidos a nuestra Semana de la Creatividad y la Innovación. Muchas gracias a esas personas que se han venido conectando a todas las charlas que hemos tenido a lo largo del día. Como ya saben, en este cuarto día de nuestra semana vamos a tener conversaciones y hablaremos sobre innovación y gestión del talento. Sin más preámbulos, les voy a dar inicio a nuestro panel del momento de hoy sobre marca empleadora y experiencia del trabajador. Los voy a dejar con Adriana Nieto, gerente de experiencia de cliente en Full Subsidio, quien moderará este espacio y nos presentará a nuestros invitados. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Hola Natalia, gracias por invitarme a liderar este espacio. Personalmente estos temas me encantan porque para mí la principal palanca de la experiencia del cliente pues es la gente, y de ahí la importancia de atraer y retener el mejor talento. Entonces, por eso hoy hablaremos de marca empleadora y experiencia de trabajador. Tenemos 3 invitados muy especiales. La primera persona que nos va a acompañar hoy es Soraya Rubiano, directora de Estrategia y Experiencia de Bancolombia. Hola Soraya, bienvenida. Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Yo les cuento, Soraya es ingeniera industrial con especialización en gestión humana. Ella tiene una amplia experiencia en la dirección estratégica de recursos humanos, en gerencia de talento y transformación cultural, en compañías multinacionales, nacionales, de los sectores de consumo masivo, e-commerce y servicios a nivel Latinoamérica. Bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz de estar acá, Adriana, compartiendo espacio con ustedes en esta Semana de la Innovación y la Creatividad. Muchas gracias. Nuestro segundo invitado es Iván Rojas, gerente de Inclusión y Diversidad del Banco de Bogotá. Bienvenido, Iván. Gracias por acompañarnos hoy. Yo les cuento, Iván es experto en gestión del cambio, diversidad e inclusión, experiencia de empleado, gestión humana, agilidad, innovación y estrategia. Se enfoca en transformar la cultura organizacional con estrategias que impulsan la evolución humana, digital y social con impacto en el negocio. Bienvenido, Iván. Hola Adriana, ¿cómo estás? Un saludo también a Soraya, me alegra encontrarme en este espacio, y a los demás invitados y a todos los que y las que nos escuchan y se unen a este espacio maravilloso de esta Semana de Innovación, donde efectivamente hemos venido abordando muchísimos temas con muchas voces expertas, con buenos aprendizajes, y esperemos que este nuevo panel de experiencia del colaborador y colaboradora sea también del agrado y el valor para todos los que van a estar ahorita con nosotros. Gracias, Iván. Y nuestro tercer y último invitado es Pablo Ignacio Montoya. Él es especialista en marketing, innovación y estrategias disruptivas, enfocado en endomarketing y en neurociencia aplicada al comportamiento. Eso suena muy interesante. Más de 20 años de experiencia en áreas de mercadeo, comercial y estratégicas de empresas de diferentes sectores. Bienvenido, Pablo. Buenos días. Gracias, Adriana. También estoy muy contento de estar compartiendo hoy con ustedes en este espacio que me parece muy enriquecedor, y que a lo largo de la semana he notado que cada uno de los temas se han ido concatenando de manera interesante, tanto para los panelistas como para todo este público que nos está viendo. Gracias, Pablo. Pablo nos está acompañando hoy desde Cali. Tenemos una cuota de bancos, dos de los bancos más importantes del país, así que este panel va a estar muy nutrido en ideas, en estrategias y en las respuestas que vamos a tener de todas estas preguntas. Vamos a empezar, sin más preámbulo, vamos a empezar con una pregunta que suena muy básica, pero creo que es clave para las personas que nos están escuchando poner un poco en contexto, y es... ¿nos pueden contar a qué hace referencia cuando dentro de las empresas hablamos de marca empleadora? Soraya, si quieres, empieza. Claro que sí. Bueno, y ahí vamos nutriendo la conversación. Así es. Cuando hablamos nosotros de marca empleadora, podemos hacer la analogía con lo que es nuestra marca personal. ¿Qué significa eso? La forma como nosotros nos proyectamos, la forma como estamos comunicando también nuestro ADN, nuestra esencia. Y eso, llevado a lo que es la marca empleadora, habla de esa combinación
entre mi cultura, mis valores, mi propósito, lo que yo estoy buscando y todas esas buenas razones por las cuales yo debería o quisiera hacer parte de ese equipo, hacer parte de esa empresa. Gracias, Soraya. Iván, ¿cómo ven ustedes desde el Banco de Bogotá cuando hacemos referencia a marca empleadora? ¿Cómo lo ven ustedes desde el banco? Sí, Adriana, y de nuevo un saludo también a Pablo. Efectivamente, como Soraya lo dice, hay varios elementos que caracterizan el concepto de marca empleadora. Ya lo decía Soraya, el tema del engagement, el tema de la cultura, el tema del propósito. Es un buen símil hablar de marca personal, ¿no? De quién soy yo, de cómo me nutro, de cómo conecto, y de esa misma forma las empresas conectan no solamente con sus colaboradores, sino con sus clientes, con los talentos potenciales que queremos, digamos, atraer para el Banco Bogotá. Después de un análisis a la luz de la cultura y de dónde queríamos llegar hace unos años, para nosotros marca empleadora es ese lugar favorito donde yo quiero estar, donde yo puedo ser quien quiero ser, donde crezco, donde me desarrollo, donde conecto, donde avanzo. Es muy importante que las organizaciones y las personas que nos acompañan hoy, a la luz de un análisis de su cultura, de sus metas, de sus desafíos, no solamente desde el punto de vista de negocio, desde comercialmente hablando, sino desde el punto de vista de su talento, pensando y teniendo muy claro a dónde quieren llegar, definan para ellos efectivamente qué es ser o qué es para ellos marca empleadora, y en esa medida poder definir sus distintas acciones. Seguramente ahorita hablaremos de algunas acciones o buenas prácticas al respecto, pero cualquier empresa, recuerden que el tejido empresarial colombiano, más del 90% son pymes. Aquí Soraya representando a Bancolombia, yo representando al Banco Bogotá, pues somos la excepción. Las empresas grandes son muy pocas en Colombia, menos de 500 empresas grandes en Colombia. Entonces, para el tejido empresarial, que es pyme y mi pyme, ellos también pueden efectivamente construir su marca empleadora. Esto no es exclusivo para grandes compañías, solo tienen que entender, y tal vez me estoy adelantando, a definir cuáles son sus retos y sobre esa base qué podrían entender ellos como cultura organizacional y como marca empleadora para poder ir posicionándose. Pero efectivamente estamos hablando de atracción, estamos hablando de engagement, estamos hablando de cultura, y todo eso unido para el Banco Bogotá es tu lugar favorito. Así es. Y yo creo que independiente del tipo de empresa, que es lo que tú estás diciendo, es importante trabajar en estos temas. Y seguramente Pablo, que ha trabajado desde consultor con varias de estas empresas, nos puede contar cuáles son esas principales motivaciones que tienen tanto empresas grandes como empresas pequeñas para trabajar en este tipo de estrategias o en este tipo de programas de marca empleadora. Bueno, un saludo muy especial a Soraya y a Iván. Yo quisiera comenzar por decir que lo que habla ahorita Soraya con respecto a la marca personal, para entender un poco este tema de la marca empleadora, es también pensar que las marcas, para mí, están en dos vías. Número uno, la marca comercial, que es la que todo el mundo conoce en ese mercado. Y si coloco un ejemplo, pues yo puedo conocer como cliente a Bancolombia, pero es lo que yo recibo desde el exterior. La marca empleadora, por su lado, es más la marca que está de cara a los trabajadores que están dentro de esa compañía. Pero yendo más allá, cuando nosotros en marketing hablamos de ese mix de marketing, hay una P muy importante que se llama personas, y que alrededor de ella normalmente se trabaja para las personas que van hacia afuera, pero en este caso se debe trabajar para las personas que van hacia adentro. Dicho esto, para mí la marca empleadora cobra una relevancia muy importante, dado que es la manera como yo empiezo a conectar para generar diferentes necesidades que tiene la compañía en el avance dentro de un mercado. Y esas necesidades son productividad, esas necesidades son las experiencias compartidas que se van a dar. Y hoy en día lo que se está viendo con las personas es que no solamente la marca empleadora contrata, sino que la persona contrata también. Entonces, en ese momento es donde se da esa interacción
y donde debe existir una transparencia y coherencia con lo que se está diciendo. Esa marca debe tener sin duda un ADN que a su vez va a tener unos insights con los cuales va a conectar a esas personas, y donde no se tenga definido ese punto en especial, pues la verdad el trabajo va a ser un poco complicado. Como menciona Iván, no es un tema exclusivo de marcas grandes, de las grandes compañías. De hecho, a veces se vuelve un poco más complejo, dado que pues en el volumen de personas que manejan, pues las estrategias se vuelven un poco más complejas por el número de personas, por el tipo de culturas y demás, ¿ya? Cuando ya entramos a hablar del tema de las motivaciones de las empresas a entrar en este mundo, pues yo te diría que en este momento hay una pregunta, y es, ¿estamos en una época de cambios o estamos en un cambio de época? La humanidad pues ha estado pasando en este momento a un nuevo estadio de conciencia, a tener una nueva visión del mundo, y es allí donde hay que pensar en una reinvertir las organizaciones. La vida en las organizaciones, no digo que en todas, pero se han encontrado en encuestas temas contundentes para demostrar que las personas que se hallan en la base de la pirámide laboral, el trabajo les supone más tedio y miedo que pasión y propósito. Ese propósito es lo que finalmente busca la persona para conectar, y eso se ha dado por una evolución en la parte de cultura organizacional, donde hoy lo que encontramos a partir del año 2020 es una cultura que está centrada en el ser, es una cultura que está más enfocada en la parte de humanidad, y es lo que la marca finalmente también está buscando, y es volverse más humana para poder interactuar de mejor manera. ¿Qué es lo que en ese orden de ideas los está motivando? Por un lado está un tema de evitar rotación de personal, otro es la renuncia silenciosa, que es esa persona que se queda allí y hace lo mínimo, pero no está completamente conectada, el tema de engagement. Y por otro lado se están encontrando otras que también les cuestan a las compañías, y es la parte del burnout, el bienestar psicológico, el bienestar social, temas de clima laboral y cultura organizacional. Y por solo dar un dato, en Europa, en una investigación que se hizo en el año 2021, en alrededor de 125 empresas, más de 2 millones de personas, se encontró que por cada euro invertido en bienestar, ellos tuvieron un retorno de 2,97 euros. Eso se ve reflejado en temas financieros en un ROA, que es el retorno sobre la inversión de activos, entendiendo que la marca empleadora tiene unos activos que son muy importantes, que son las personas. Entonces, digamos que básicamente esos son los componentes que han dado para dar esa motivación a las compañías a mirar este tema con mucha más importancia, ¿no? Así es, Iván. Perdón, Pablo. Muchísimas gracias. Soraya, Iván, ustedes trabajan en los bancos más reconocidos de Colombia. ¿Cuáles son esos beneficios que una empresa y sus colaboradores pueden obtener de aplicar estrategias que fortalezcan la experiencia del trabajador y la marca empleadora? ¿Quieres comenzar, Iván? No, adelante, Soraya, no te preocupes, ahí vamos. Yo también estoy construyendo entre todos, porque sé que hay muchos elementos que pueden apoyar ese tema de los beneficios. Total. Bueno, yo diría que lo primero, queramos o no, siempre estamos comunicando quiénes somos, nuestra cultura. Y debemos colocar especial intención en definir nuestra marca empleadora, porque es la forma como al final materializamos cuál es esa propuesta de valor. De nuevo, ¿por qué yo en esa organización? ¿Qué significa para mí estar ahí? Y creo que así como hay personas, hay organizaciones. No todas son para todos, ni en todas nos vamos a sentir bien. Y construyo sobre un punto muy importante que traía ahí Pablo, y es claramente que así como hablamos desde el negocio que cada vez tenemos consumidores más críticos, también desde las empresas cada vez
Nosotros como empleados, como seres humanos, somos más críticos y nos hacemos preguntas, eso lo ve uno hasta las entrevistas, que ya te preguntan cuál es la cultura, aquí cómo se ve el bienestar, y ya no eso es un tema que genere sesgo, o como antes de pandemia, que era un tema como que el que te preguntaba por bienestar, no. Yo creo que sobre todo la pandemia permitió mucho conciliar esa realidad del ser humano integral. Y no es pecado preguntar por tu bienestar. Y todos como seres humanos buscamos ser. Y no ser uno en el trabajo, porque es que tú no es que dejas a alguien en el trabajo y volviste al otro día y eres otro en tu casa. Somos ese 360 y ese paquete completo que llega con unas emociones, con unos sueños, con unos propósitos. Hay que ver cómo se va, si el indicador de las 5 de la mañana funciona, como el indicador de las 5 de la tarde y cómo llego yo finalmente también a seguir mi vida porque sigo siendo el mismo ser humano. Entonces, es importante colocar intención desde esa perspectiva. ¿Cuáles son los beneficios? Claramente nos ayuda a comunicar esa expectativa de quiénes somos, qué encontrar, y por eso la marca empleadora es coherente, debe ser coherente. Y cuando hablamos de que todos tenemos esa marca empleadora y la podemos tener, no importa el tamaño de compañía, tenemos que pensar en que sea coherente. Yo no puedo copiar, yo no puedo aparentar ser lo que no soy. Porque el segundo gran elemento es como así como te ayuda a atraer, a hacer ese radar que está comunicando lo que tú estás buscando y lo que tú ofreces, también se hace explícito en lo que es la fidelización del talento. Y esa fidelización del talento ocurre porque las personas encuentran coherencia. No puedes quebrar como esa promesa o esa propuesta. No puedo salir a comunicar algo que no soy y acá encontrar una realidad diferente, porque ahí se rompe la ecuación y no vas a poder fidelizar el talento. Y cuando buscamos nosotros y abrimos las puertas de nuestro negocio a sumar talento, pues básicamente también queremos que se fidelice y que construya en el tiempo, no que se vaya a los 6 meses, al menos de un año, sino que realmente pueda crecer y pueda crecer de la mano con el negocio. Entonces ahí voy en que es fundamental para atraer, fundamental para fidelizar, y otro elemento muy importante es que te ayuda en la reputación. Entonces, como organización, esa reputación también te ayuda a fidelizar esos clientes, con quién yo quiero estar, o a quien puede que yo no vaya a trabajar allá, pero me siento cómodo, ¿sí? Con lo que esa empresa es. Se nos quedó. Se nos quedó. Pero Pero, recogiendo un poco lo que dice Soraya, Un punto final de un estudio de Glassdoor que hizo es que mostraba que el 69% de las personas estarían dispuestos a entrar a compañías con una muy buena reputación, pero también dispuestos a dejarla si no hay una buena reputación. ¿Hola? de acuerdo, ahí te Ya, escuchamos, Soraya. te escuchamos, Soraya. Sí, ahí está muy bien. Pablo había hablado de algunos elementos de beneficios, Soraya también que tiene un problema de conexión, pero ella seguramente vuelve a unirse con nosotros. Pero digamos, Pablo y Soraya hablaban de fidelización. Efectivamente, las empresas tienen un reto en evitar la fuga del talento. No es un tema nuevo, pero se ha acelerado después de pandemia, por lo que ya hablaba Pablo de la renuncia silenciosa y la gran renuncia. La gente en pandemia empezó a pensar y analizar de una forma mucho más profunda qué hago, cuánto tiempo le he dedicado a esta organización, mi reto profesional es verdaderamente lo que yo quiero hacer en el resto de mi vida. Se dieron cuenta que tenían otras opciones, otros espacios y que podían trabajar otro tipo de equilibrio, ¿no? Y en esa medida fue muy importante para las organizaciones repensar el tema del bienestar y del ambiente laboral en las organizaciones. Y por eso este tema de marca empleadora ha tomado mayor relevancia. Ya ellos hablaban de beneficios como la fidelización del talento, hablaban, Pablo, de algo muy importante que es el tema de la salud mental. La salud mental después de pandemia es clave y crítica, y aunque siempre ha estado presente, hasta ahora las organizaciones, especialmente en Colombia, le estamos dando la importancia que merece. La salud mental, así como la física, es clave para la productividad, para el entorno social y familiar, para lograr un equilibrio entre la vida y el trabajo. Y con la pandemia, las fronteras de esto es el trabajo
esto es tu hogar, desaparecieron, no solamente por el modelo híbrido, sino por todas las dinámicas que de ahí se desprendieron. Entonces, aunque siempre lo supimos que era muy difícil no llevar los problemas personales o familiares al trabajo y viceversa, hoy más que nunca esa frontera desapareció y hoy tu empresa y tu puesto de trabajo puede estar en tu casa, pero también en una oficina o sin oficina física, y eso también hizo un cambio mental importante donde las empresas también nos tienen que preocupar la salud mental, cómo está nuestro colaborador o colaboradora, por qué es o dejó de ser productivo, cómo puedo motivarlo y hacerlo más competitivo, que autorreflexione, que crezca, que su auto se desarrolle, y en esa medida pues los beneficios de trabajar las experiencias del colaborador y el bienestar son claves. La comunicación y la reputación, como bien lo decía Soraya, evidentemente están ahí inmersos dentro de estos beneficios, y finalmente que las personas a través de distintas iniciativas de bienestar pues tengan un ambiente sano y un espacio para vivir de una mejor manera, conectando de una mejor manera con las personas, con los otros y con ellos mismos. Recordemos que el tema de gestión de talento humano, y con esto cierro para darle paso a Pablo o a Soraya, ha venido transformándose no solo por la pandemia. En los 50 hablábamos del trabajador, pero luego el concepto fue evolucionando y empezamos a hablar del empleado. En los 80 del empleado, en los 90, pero hoy empezamos en nuevo siglo a hablar de colaborador y colaboradora, pero ahora verdaderamente hablamos de personas. Las áreas de talento han cambiado su nombre, ¿no? Ya en verdad no debemos hablar de trabajador, es que usted trabaja para mí porque yo le pago a usted. Esa relación de empleado-empleador fue cambiando, y luego entonces entendí que usted es un colaborador porque es que usted me colabora, aporta a la empresa, pero luego estamos entendiendo que es que son personas que tienen gustos, que tienen diversidades, que tienen otro tipo de opiniones, otras necesidades, distintas maneras de vivir la cultura de una organización, de hacer las cosas. Y en esa medida, por eso también los títulos, digamos, de las áreas de talento han venido cambiando. Mucho tiempo tuvimos áreas que se llamaban gestión de recursos, recurso humano, pero luego entendimos que los humanos no son un recurso, son más que carbón, que petróleo, que un material, ¿me explico? Y en esa medida Sí. encuentras a nivel global no solamente áreas como las nuestras o áreas de diversidad, equidad e inclusión, sino adicionalmente que el área que antiguamente se llamaba dirección de talento, entonces ahora se llama talento y cultura, people and culture, dirección de personas, porque lo que estamos gestionando, conociendo y movilizando es personas a través de muchas iniciativas, entre ellas evidentemente pues crear un ambiente sano, equilibrado, con beneficios, con bienestar y con un ambiente productivo y personal. Ya seguramente hablaremos como las marcas, por eso también las organizaciones están personalizando las experiencias, como las marcas en general también personalizan sus experiencias, ¿no? Que es parte de toda esa tendencia que hoy por hoy estamos trabajando. Me gustó mucho lo que decía Soraya sobre la coherencia. Me llevo esto y creo que muchas de las personas que nos están escuchando se lo llevan, porque la coherencia es clave para que estas estrategias realmente funcionen. De Iván me llevo, que creo que me pregunta incluso, hablé de colaboradores y tiene razón, hablamos de personas. Y un poco atado a la pregunta que les hacía de los resultados, el panel que acaba de terminar hablaba de People Analytics y una de las panelistas decía hablar de números que le den peso a las conversaciones. De cara a los resultados del negocio, de la empresa, o de sus empresas, o en el caso de Pablo, de las empresas que ha trabajado, ¿qué resultados de cara al negocio han visto materializados con esto? Bueno, mira, ahí es un tema que, número uno, está muy nuevo, digamos, en el mundo. Como mencionaba ahorita Iván, en el 2020 ya como que se hizo un switcheo y la humanidad cambió. Y este tema es algo que dentro de las compañías, pues, empezar a digerirlo no ha sido fácil. Y razón de ello también es por los líderes. Estamos en un momento donde se están dando unos cambios a nivel de liderazgo que son positivos, que hacen que, por ejemplo, ya veamos unos líderes emergentes que son más de una
generación que está más centrada hacia el ser. Veníamos también de otras generaciones donde está más en esa parte como muy hay que producir, pero no me importa que en muchos casos qué pueda pasar contigo, pero hay que producir, ¿sí? En términos de resultados, para cada compañía los indicadores son diferentes, ¿sí? Esos indicadores pueden verlos en temas de rotación, que es uno de los que, digamos, principalmente los adolecen, y es porque si a mí la persona se me va, no solamente tengo un hueco que cubrir, sino que también se lleva relaciones con las personas internamente, se lleva las relaciones con el personal externo, y es aquí donde uno empieza a valorar y entender toda esta parte del trabajo que se hace de marca empleadora, porque es que no es solamente ir a conseguir colocar la vacante, sino todo un proceso que hay detrás de cómo está elaborado el tema del onboarding. Y de hecho que ese es un punto que leía en estos días, hay compañías que le dan mucho valor a eso y es muy importante, pero tampoco le han dado mucha relevancia al offboarding. ¿Cómo se va a ir esa persona? ¿Qué vamos a hacer en el momento que se va a ir? Y te digo que en un resultado que me pareció en una compañía de tecnología muy chévere, ellos se vieron en un momento de crisis, tuvieron que recortar personal, pero la acción que tomó el líder fue, oiga, espera un momentico, sí, tenemos que recortar, pero yo los voy a empezar a reubicar en empresas del sector, empezaron a enviar, y ese impacto no fue tanto, y ese fue su proceso de offboarding con esas personas. Esos resultados los ven las personas que quedan y nos llevan a tener un mayor engagement, por ejemplo. Tener la claridad de cuál es el propósito real de la compañía y cuál es la coherencia de la cual hablaba ahorita Soraya. Y es que también como seres humanos quiero tomar un punto allí en base a lo que dijo Soraya e Iván, perdón, y es como seres humanos estamos en búsqueda de estar libres. Eso es un tema intrínseco a nuestro cerebro, somos seres sociales, pero nos gusta estar libres y esa libertad es la que permite que podamos relacionarnos de mejor manera en nuestro trabajo, en nuestra vida personal. Y hoy hay una necesidad de tenerla porque, como mencionaba Iván, la salud mental ha cobrado una relevancia muy grande y ya no es un tema netamente exclusivo de un área como seguridad y salud en el trabajo, que es los que normalmente después de que hacen una valoración, que todos ya aquí creo que conocemos, dicen vamos a hacer esto, esto y esto y pare de contar. Pienso que ya trascendió y es muy chévere ver empresas, en especial del sector financiero. Trabajé personalmente mucho tiempo en el sector financiero y sé del trabajo que se hace arduo allí en esas compañías, como también sé del reto tan gigante que es por el tamaño de las mismas, que a veces uno quisiera poder llegar a todos de la misma manera, pero no se puede siempre. Sin embargo, en resumidas cuentas diría, el tema de los indicadores va a variar en cada compañía de acuerdo a su necesidad. Para algunos va a ser más importante el tema de rotación, para otros va a ser más importante el tema de salud mental, o hablemos de burnout, o hablemos de bienestar social, de cómo se está gestando todo esto. Y es ahí donde entran a jugar los nuevos modelos de cómo trabajar. Si trabajo presencial, si trabajo híbrido, si trabajo 100% virtual, eso va a marcar la diferencia finalmente en esos indicadores. Sí diría una cosa que considero muy importante y es que esto, que es lo que yo veo y es la visión que tenemos, es endomarketing, porque hablamos de una marca empleadora, pero vista no desde el área de marketing, no desde el área de gestión humana únicamente, sino como un tema estratégico de la compañía donde el líder lo hace transversal a todos, con el apoyo, obviamente, del área de gestión humana porque estamos tocando gente y creo que es allí donde cobra mucha relevancia
personas como Soraya, como Iván, que son las que dicen, ok, nosotros vamos a ayudar a mover esto, pero no somos los únicos responsables. Entendamos que la responsabilidad es compartida para que esto pueda permearse y lograr el objetivo. Sí, Adriana, efectivamente, como bien lo dice Pablo, hay muchos indicadores, dependiendo, digamos, del foco de la compañía, yo puedo definir qué indicadores me interesa movilizar, impactando el bienestar y el ambiente, digamos, vida-trabajo equilibrado, ¿sí? Pero bien lo decía ya Soraya y Pablo, si a mí me interesa el tema de fidelización y retención del talento, movilizando el bienestar, pues mido rotación, el índice de rotación, buscando que se reduzca. El top of mind, Soraya hablaba muy bien de marca reputacional y la coherencia de lo que dices y haces como marca y como empresa. Yo puedo medir por top of mind, o hay 1000 indicadores, ranking que te van diciendo si la gente está entendiendo lo que tú quieres comunicar, que Soraya hablaba de la importancia de esa comunicación, tanto el cliente interno como externo. Si es de cara a, quiero medir cómo el bienestar está impactando sobre la productividad, yo puedo definir indicadores de productividad para ver si las acciones en materia de bienestar y equilibrio vida-trabajo están mejorando o incrementando la productividad de los colaboradores y colaboradoras, porque se sienten mejor, se sienten tranquilos, se sienten en un ambiente sano, equilibrado, donde pueden opinar, construir. No es todo evidentemente perfecto, a veces hay presiones comerciales, pero que sientan que el ambiente les permite desarrollarse, seguramente lo vas a poder ver en un índice de productividad, en un índice de ambiente laboral, independientemente del índice o modelo que tú tengas. Si tú trabajas temas de bienestar y de experiencia del colaborador y colaboradora, seguramente vas a poder verlo reflejado en un cambio positivo del índice de ambiente laboral, y así sucesivamente, índices de equidad de género, de justicia, para ver y sentir que efectivamente la gente con las distintas actividades cree que hay un ambiente equilibrado y sano desde el punto de vista de la diversidad, no solamente hablando por comunidad LGBTI, sino la diversidad, solamente la diversidad aquí entre nosotros, en una opinión que puede ser distinta o que no coincida. Entonces, hay muchos tipos de indicadores, ¿verdad?, que pueden construirse independientemente, yo insisto, del tamaño de la empresa. Siempre me dicen, es que como ustedes es un banco, ustedes tienen mucho dinero, y no, la verdad, el bienestar no depende del dinero, recursos o que tengan en un área. Y como bien lo decía Pablo hace un rato, yo les digo a esas pequeñas empresas, la tienen mejor porque pueden impactar rápidamente, pueden escuchar rápidamente a sus colaboradores más rápido muchas veces que nosotros, y poder reaccionar y trabajar en conjunto. Qué pena, Soraya y Adriana, ahí que me... No, estuvo... No, dale, genial. Súper bien. Yo creo que estamos totalmente alineados. Yo les dejo un dato de referencia de un estudio de LinkedIn que mostraba que las empresas con una marca empleadora fuerte tienen hasta 43% más utilidades que sus competidores con una marca empleadora débil. Entonces, en síntesis, creo que es importante pensar esa marca empleadora que está comunicando, cuál es la propuesta de valor única que tú puedes ofrecer. Esa propuesta de valor, cómo se tangibiliza en la experiencia, y con base en eso, como decía Iván, diseñar tu medición. Pero hay otro tema muy importante que a veces nos cuesta medir, y es un tema que mencionaba Pablo hace un ratito, de esa renuncia silenciosa. La marca empleadora no solamente es hacia afuera, es también hacia adentro, en esa coherencia que debemos tener como organización. No es solo lo que yo te vendo, es cómo lo vives realmente estando adentro. Y desde ahí, tú también podrías pensar cómo va ese incremento de la productividad en la medida en que tú generas un plan de implementación de tu marca empleadora, interna o externa, y conectas los puntos haciéndolo visible también para el talento con el cual hoy cuentas. Así es. Tenemos índices de rotación, productividad, índice de ambiente laboral, índices de equidad de género, que al final todo esto se recoge. También servicio al cliente, que tiene que ver con claro, lo que vaya con la coherencia y las utilidades del estudio de LinkedIn, que lo conozco efectivamente. Uno espera que si la gente está mejor, atienda mejor, tanto al cliente externo como al cliente interno, ¿no? Que esté más comprometido, que entienda que hay desafíos, pero te quiero ayudar, te voy a responder, voy a apoyarte para darte la respuesta que necesitas o la solución. Entonces, en índices de servicio al cliente también tú podrías encontrar una correlación entre cómo está el ambiente laboral y cómo está el servicio al cliente interno o externo. Pero efectivamente hay muchos... Hay una correlación directa. Hay un dato allí de lo que ahorita que mencionaba Soraya, la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio y encontraron que solo la depresión y la ansiedad
le costaron a las empresas $1 billón. Eso es mucho dinero. Eso sin contar el tema de las horas de trabajo que no se pueden dar. Y solo estamos 12.000 hablando millones en ese estudio, hablan de de 12.000 12 mil millones de horas. de Gracias, horas sí. perdidas por ansiedad y depresión, que ya es verdaderamente una de las tercera carga de enfermedad ya en Colombia desde el 2022. En verdad es que es muy relevante, la gente se nos enferma, se está enfermando y tenemos que también como organizaciones tener una respuesta. No es que la organización ahora, el banco, por ejemplo, Banco de Bogotá, Banco Colombia, tenga que ahora volverse médico, pero sí tiene que tener una respuesta, un espacio para que ellos y ellas que trabajan en nuestras organizaciones puedan saber qué hacer, por ejemplo, en unos casos, porque tenemos una corresponsabilidad con su bienestar. Así Sí, es. de acuerdo. Al final del ejercicio, todos los indicadores se traducen en utilidades, en costos, en resultados del negocio. Nos gustaría saber, entrando ya en materia, en cada uno de ustedes y en sus empresas, ¿cuáles han sido esas iniciativas que han implementado y que han sido exitosas? Para darle un poco de ejemplo a las personas que están conectadas y quieren saber ya un poco en la práctica cómo se ve esto. ¿Cuáles han sido esas iniciativas, estas estrategias? ¿Qué tips nos pueden dar? Bueno, ahí si quieren arranco, les comparto varias. Nosotros hicimos primero un estudio escuchando realmente qué es lo que valoran nuestros empleados, el talento, qué talento buscamos, y con base en eso estamos lanzando este año nuestra marca empleadora, que es Pensar en Grande, en total conexión con lo que es nuestro propósito de promover el desarrollo sostenible para el bienestar de todos. Y el tema no solamente es cuál es esa sombrilla de la marca empleadora, donde nosotros definimos Pensar en Grande como queremos talento que logre grandes resultados, pero cuidando de su bienestar y siendo consciente además de su responsabilidad en el bienestar de los demás. Y esa es una declaración muy potente, porque no es solamente el líder, sino es todo cómo nos unimos en torno al bienestar, que lo veníamos hablando en eso. Cómo yo también soy consciente de mis acciones, de cómo administro el tiempo, de cómo administro también el estrés, de cómo enfoco y direcciono la energía. Y la otra cosa que hicimos fue definir bienestar, porque bienestar puede tener 50.000 explicaciones. Entonces, ¿en dónde nos enfocamos? Y definimos que bienestar para nosotros en Bancolombia tiene que ver con 3 grandes elementos: el desarrollo, la conexión y el disfrute. Y definimos en ese desarrollo que tiene que ver con un trabajo significativo, contribuir, y ahí estamos trabajando la conexión con el propósito. Lo segundo tiene que ver con mi autodesarrollo, hacernos cargo. Y eso es lo que nosotros queremos, estamos trabajando fuertemente, ese concepto de mi empoderamiento, de cómo ser mi mejor versión, pero eso lo defino yo mismo. Y encuentro eco y posibilidad de ser yo mismo en el banco. Y lo tercero es ese elemento de corresponsabilidad. Definimos en toda la parte de conexión la importancia también de valorar esa presencialidad como esa virtualidad, pero más aún la importancia de ser yo mismo y cómo genero seguridad psicológica, donde yo puedo aportar, donde yo puedo ser. Y toda la parte del disfrute que tiene que ver, estamos trabajando fuertemente en generar bienestar financiero. Entonces, ahí viene un elemento, es yo en mi naturaleza y en la esencia que tengo como empresa, ¿qué puedo ofrecer? Y estamos enseñándole a la gente, estamos generando un indicador de bienestar financiero, enseñándonos a ahorrar, a prevenir, porque eso es parte del bienestar. Estamos trabajando en el reconocimiento y entender que para el reconocimiento no necesitamos hacer grandes iniciativas, el reconocimiento es en vivo, es oportuno, es poder celebrar esos logros, es poder ser persona. Entonces, esa ha sido una gran iniciativa. A la luz de esto, este año, por ejemplo, lanzamos la Academia Bancolombia y graduamos alrededor de 6.000 personas que han venido preparándose en distintas escuelas y programas. Ese es un tema claro donde reconocimos mucho y celebramos el compromiso de la gente, de ponerle alas a los sueños, de ponerle disciplina también, porque eso significa estudiar. Y han sido programas de 3 años, ¿sí? De dedicación y de esfuerzo, también apuntándole a cómo reinventarse. Ahora tuvimos hace poco unos open house porque los jóvenes son un público también muy relevante para nosotros.
y desde ahí contándoles qué es pensar en grande y dándole charlas prácticas de su marca personal, de cómo pensar en reconocer cuáles son sus fortalezas y sus sueños y cómo empezar a trabajar en su futuro. Elementos prácticos para habilitarlos. Y venimos trabajando también en experiencia, que es la última iniciativa que les comparto, donde hemos empezado a aprender de todo lo que ha sido experiencia cliente, donde hay un camino recorrido muy significativo, pero estamos empezando a colocar prácticas de diseño de experiencias centrado en las personas. Hemos definido cómo es ese ciclo de vida del empleado en nosotros y cómo hacemos que cada momento de experiencia sea memorable. Y a la luz de eso, estamos reforzando las prácticas de voz del empleado, cómo escuchamos, pero cómo escuchamos y convertimos eso en analítica que nos permita priorizar, que nos permita construir esos casos de negocio con un antes y un después, porque de nuevo conectando con lo que hemos discutido acá, estoy cuidando del talento, pero cuando cuido del talento estoy cuidando de mis clientes, cuando cuido de mis clientes estoy cuidando del negocio. Entonces también nosotros desde acá, desde las áreas de talento y cultura, es también cómo podemos habilitar métricas que nos permitan también conocer qué está pasando, si estamos teniendo el impacto o no, y también aprender si cometemos errores y redirigir esfuerzos. Eso es lo importante, gestionarnos y ver en la experiencia del talento una nueva forma de gestionarnos en torno realmente a las aspiraciones, a las necesidades de las personas que hacen posible nuestro negocio. Soraya, hablas de escuchar y eso es clave sobre todo para hacer o desarrollar estrategias diferenciadas. Ustedes tienen estrategias diferenciadas de acuerdo a las necesidades y a esa escucha que tuvieron de estas personas por cargos o por áreas, ¿cómo lo manejan? Lo estamos empezando a trabajar y siendo conscientes. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos segmentando nuestro talento y segmentando desde dos perspectivas, desde su rol en la organización, pero también segmentando desde comprender sus motivaciones. Hemos empezado a caracterizar arquetipos y en virtud de esto estamos empezando un camino donde estamos viendo esa propuesta de valor, cómo se digiere si eres una persona que está en un equipo comercial, cómo se digiere si eres una persona que está en una célula dentro del agilismo, cómo se digiere si estás en el equipo, llamémoslo funcional, para hacerlo entendible, pero también cómo lo vivo si a mí me motiva el impacto, o cómo lo vivo si a mí me encanta el desafío, o cómo lo vivo si para mí es importante la afiliación. Entonces, en virtud de eso, estamos empezando a caminar de cómo hacer esa propuesta de valor más personalizada y significativa para ti, con lo que conozco de ti. Y también haciéndolo viable, porque para poder gestionar eso, tenemos que pensar en clústeres, ¿no? Yo no puedo llegar a una hiperpersonalización, pensando en los recursos también que tengo como compañía, pero sí estamos conociendo, reconociendo el talento que tenemos y ese valor único que yo puedo ofrecer desde mi naturaleza, cómo lo comunico y hago que agregue valor y que tome sentido para las personas. Sí, en la experiencia es clave la personalización y esa construcción de arquetipos para entender las motivaciones, entender qué los mueve. Eso también me parece importante recoger de lo que nos estás diciendo. Iván, cuéntanos desde sí, perspectiva. hay varios elementos porque digamos que no hay que inventar la rueda, pero efectivamente hay varios elementos que compartimos. Cuando nos preguntabas por claves, Soraya decía, el Bancolombia, hicimos un diagnóstico y ese es un primer tema. Todas las empresas necesitan diagnosticar y conocer. Es gracioso y en muchos eventos, paneles, asesorías, he acompañado a muchas empresas y la mía, Banco Bogotá, cuando hicimos este proceso y la gente y las empresas no han diagnosticado, es decir, esto es como lanzar un producto al mercado. Lo digo en el sentido de que cuando yo lanzo un producto de marketing, y Pablo lo conoce, Soraya seguramente también, yo hago un estudio de mercado, un modelo de negocio, estudio a mi cliente, qué le gusta, cuáles son los canales por los cuales le puedo llegar, qué le duele, qué no le duele, qué lo motiva, quién es.
Y la verdad es que desde el punto de vista de talento, muchas empresas no conocen a sus colaboradores y colaboradores. Entonces uno les pregunta cuántas personas saben lengua de señas, cuántas personas hacen parte de su empresa en la comunidad LGBTI. Hay personas que cuidan, que son padres o cuidadores de un adulto mayor, etcétera, etcétera. O sea, distintos elementos a los que me refiero es que ya no podemos quedarnos solamente en esa descripción sociodemográfica tradicional de edad, estudios, dónde vive, nombre y de qué región es. De Necesitamos acuerdo. más información y ese es el People Analytics de la semana, del panel anterior, perdón, donde está el Big Data y donde está todo ese análisis de esa Business Intelligence, pero de cara al cliente interno, ¿no? Y con eso yo voy a conocer a mi colaborador y voy a empezar a poder definir un mapa de trabajo. ¿Qué sería lo segundo? Definan su sello de cultura, definan su ADN, ya lo hemos discutido, a dónde quiero llegar como organización, no solo en las metas comerciales, sino como ADN cultural. ¿Qué es lo importante para mí? Hace mucho, pero todavía uno lo ve en las empresas y está mandado a recoger. La cultura de esta organización es que todos somos honestos, transparentes y coherentes. 3 principios. Sí, que todos los que trabajen conmigo sean de acuerdo. honestos y no Lo se mínimo. Claro, ya veremos, por eso hay un reglamento interno de trabajo, si usted se roba algo, si usted defrauda a la organización, si usted la engaña, pues habrá unas consecuencias, pero la cultura es otra. ¿Cómo definimos nuestras reuniones? ¿Cómo es la interacción entre un líder y yo? ¿Cómo solucionamos los problemas y los conflictos? ¿Cómo es de la manera de respeto? ¿Cómo es jerárquica, es vertical, es horizontal? Entonces, definan luego su cultura. Tercero, como bien lo decía Soraya, nosotros en el Banco Bogotá ya llevamos un camino mucho más adelantado que Bancolombia. Desde hace 6 años, cuando creamos el área, creamos ya nuestro Journey Map, un mapa del colaborador. Tenemos 5 etapas fundamentales, tenemos más de 72 interacciones que medimos para saber si a las personas les duele esa interacción, es regular, es buena, es mala, es excelente, es wow, y sobre esa base rediseñamos experiencias. Como bien lo decía Soraya, clusterizadas porque tenemos más información del colaborador y podemos entender esto les está doliendo. Por ejemplo, tema de maternidad. Nos hacía falta apoyar más a nuestras madres y padres, también padres del mismo sexo, en el tema de la maternidad y la paternidad responsable. Y creamos un programa que se llama Primeros Pasos, con regreso escalonado, con apoyo de la UNICEF, con temas de alimentación, de maternidad, de lactancia y de masculinidades positivas. Eso no logramos identificar si yo no sé verdaderamente cuántos padres y madres tengo en la organización, de qué edad tienen esos niños, si tengo personas del mismo sexo, parejas que están adoptando, qué tipo de necesidades tienen ellos, ¿no? Y sobre eso personalizo y creo una experiencia. Otra experiencia gracias a ese Journey Map que tenemos entendiendo en esas 5 etapas la vida del colaborador y colaboradora en el banco es sístole y diástole. Acabamos de lanzar una comunidad porque identificamos que hay colaboradores y colaboradores que tienen niños y niñas en sus familias con discapacidad cognitiva y neurodiversidades y vimos que para ellos era difícil y muy pesado por el conflicto familiar, por todos esos desafíos en su familia, ser productivos en el trabajo y necesitaban un apoyo desde el banco, un espacio equilibrado, sano, de confianza para crear una comunidad y con otros padres que están y madres que están viviendo los mismos desafíos desde la niñez, poder encontrar, oye, hay gente que también está viendo esto, yo necesito que alguien me asesore en qué colegio podrían tener a mi niño o mi niña, qué actividades de terapia fueron los que mejor funcionaron, recomiéndeme a alguien, algo tan sencillo como eso, pero si yo no tengo el diagnóstico y no conozco mis colaboradores y colaboradoras, ni tengo un Journey Map, no puedo identificar ese momento. Y entonces siempre me preguntaré, ve, ¿por qué esta persona no está llegando al horario? ¿Por qué no está llegando con los objetivos? Algo le pasa. Y si ese líder no es empático y no es capaz de preguntarle, nunca lo vamos a saber, ¿no es cierto? Cuando lo identificamos, creamos esa experiencia, esa ya es una experiencia personalizada, comunidad sístole y diástole, juntos de corazón, más de 57 padres y madres a nivel nacional que se reúnen a conversar, a construir, a compartir prácticas como lo estamos haciendo en torno a algo que a ellos les interesa. Sus hijos con discapacidad cognitiva y neurodiversidad. Y así vamos avanzando, rediseñando experiencias. Tenemos más de 160 experiencias que vamos rediseñando y midiendo, porque como todo cambia, los colaboradores cambian, y Pablo también lo decía, estamos en la organización y especialmente en América Latina, viviendo un cambio generacional en los líderes, en los colaboradores. Pues de pronto hoy nos interesa sístole y diástole, de pronto mañana nos interesa otra experiencia que tenemos que tener ahí identificada. Ahora, para las pequeñas y grandes empresas, de nuevo, pueden
esta información de cómo construir un journey map, de cómo desarrollar una estrategia y un plan de acción, está en internet. Seguramente pueden asesorarse, pero lo pueden hacer. Hay muchísima información para que con Design Thinking o con otro tipo de herramientas de metodologías ágiles construyan sus talleres, tomen las ideas, identifiquen sus etapas, empiecen a medirlas y empiecen no a improvisar, pero sí a implementar la cultura que efectivamente quieren de la mano de esas experiencias. A nosotros nos ha ido muy bien hace 5 años, con esto cierro, teníamos un NPS y un nivel de satisfacción en nuestras experiencias de 67, 68%. No era malo para el sector, pero era bajo para lo que nosotros queríamos. Y con todos estos mecanismos desde hace 5 años, hoy estamos por encima del 91% en la integralidad de las experiencias. Pero tenemos que seguir escuchando a nuestros clientes, a nuestras personas y seguir rediseñando experiencias porque las necesidades y las motivaciones van cambiando. Tremendo caso de éxito, Iván. Realmente los resultados lo muestran. Pasar de un INPS de 67 a 91 fue genial, nos ha costado mucho. Extraordinario. Y el Banco Colombia, qué pena que Soraya tuvo algún problema de conexión, aprendió eso y hace unos años, como ella lo decía, empezaron a implementar o que crearon ahorita una dirección de diversidad que inclusión hace como un año y medio, también creo yo basado, y lo digo con mucho orgullo de la experiencia de nosotros, pero hay que seguirlo trabajando porque colaboradores entran, salen, los ambientes van cambiando y los desafíos también. Los desafíos, el entorno, todo cambia. Por eso es importante estar en constante escucha de los colaboradores. Sí, hay que medir si es posible cada mes, cada 2 meses, con preguntas, cómo están, cómo se sienten, qué te interesa, qué no te está funcionando. Por eso todos esos indicadores son importantes para poder ir trayendo esa información, sentarse en el Journey Map que tu organización tenga y volver a rediseñar. Esta iniciativa no está funcionando, cambiémosla. En el tema de burnout, por ejemplo, en nuestro programa de Protegiéndote tenemos una línea de atención 7x24 para que cualquier colaborador o colaboradora llame y tenga un acompañamiento con un externo especialista. Y puede ser para cualquier cosa, puede ser estoy hasta aquí de mi jefe, tengo un problema familiar y tengo una hija que está en un proceso de transición sexual y no sé cómo manejarlo y esto me está desbordando. Pero eso también le afecta a nuestros colaboradores y colaboradoras y necesitan de nosotros algún tipo de respuesta. Perfecto. Para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo lastimosamente, porque la conversación está muy interesante y nutrida. Para hacer segunda parte. Sí, pero para cerrar, aquí hay muchas personas de las que están conectadas, muchas empresas que están iniciando este proceso, que ustedes ya llevan algunos años, un tiempo recorrido. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones claves que les darían a ellos para iniciar este proceso? Yo le doy la palabra a Pablo y a Soraya porque yo ya les di algunas líneas de diagnosticar y conocer a su colaborador, de definir su cultura, sobre esa base montar su mapa de colaborador, su viaje, su ruta de colaborador y empezar a rediseñar iniciativas. Entonces le doy paso a Soraya y a Pablo. Pablo, adelante. Pablo. Bueno, entonces comienzo yo. Primero quiero decir que me alegra mucho ver esa iniciativa de Bancogotá, que también esté en Bancolombia, ahora que veía a Iván tan motivado, me parece súper chévere que eso se esté dando. Y en línea con eso, yo quisiera comenzar contándoles un poco cuál fue mi motivación en trabajar con esto. Básicamente, pues la agencia que yo represento, que tiene un nombre particular y que me encanta, el nombre es Chispita, tiene que ver con esa motivación interna que en una persona muy cercana a mí se apagó. Y como decía Iván, ojalá hubiera tenido esa línea para comunicarse y para hablar. Y cuando tú ves eso en una persona cercana es muy difícil. Entonces nace la idea de que podamos despertar con ese propósito, esa chispita interna en las personas. Al inicio suena un poco, llamémoslo jocoso, pero luego cuando empezamos a hablar del tema y reconocemos como seres humanos la importancia de que eso se encienda y que eso salga de las personas, es algo muy, muy importante. Hubo un corto que posteamos recientemente en redes de un psicoanalista que
o un psicólogo que estaba con las personas atendiéndolas y mostraba que era como entrar en su cabeza, como un buzo, extraer eso que estaba malo, llevarlo a su cabeza y trabajarlo para volverle esa luz. Lo primero que yo les recomiendo a las empresas es, independiente de su tamaño, siempre hay que hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico debe buscar ser lo más transparente posible. Cuando hablamos de la batería de riesgo psicosocial, lo que hemos encontrado en las compañías es que muchas personas no le creen a eso. Por un lado, hacer eso en papel. Por otro lado, colocar sus nombres, a veces no tienen esa libertad como ya existe en las compañías que hoy nos acompañan en este panel. Entonces, les da miedo expresar lo que realmente están sintiendo o lo que están viviendo, y esa información que llega finalmente de esa batería de riesgo psicosocial no termina siendo la real para tomar acciones, para tomar decisiones. Entonces, lo primero sería tener una manera, y nosotros, por ejemplo, lo hacemos, de que sea transparente. No me diga su nombre, dígame el área y una información muy mínima para pues, temas demográficos, pero no me diga su nombre, no lo necesitamos. Necesitamos saber qué está pasando con esa gente y empezar a crear esos programas como los que mencionaba Iván. Número 2, involucrar a los líderes, desde la gerencia y demás personas que lo acompañan en su entorno cercano, pues ellos deben de involucrarse, y los líderes deben entender también que en este proceso ellos no son un superhéroe. El líder no es un superhéroe, el líder también es una persona vulnerable, es una persona que también siente y también le suceden cosas, y tener esa confianza de cara a su equipo es muy importante. En esa parte, diría yo que hay un tema que nosotros técnicamente hablando se llama ecpatía, se debe utilizar mucho, sobre todo en la parte de salud, y es cuando yo soy empático, reconozco qué está sucediendo con el otro, pero no me cargo con eso. Es el entrenamiento finalmente que debemos tener como líderes en toda esa parte de inteligencia emocional, y también entender que hay unos líderes que tienen jerarquía, como también en las empresas tenemos unos líderes que no tienen jerarquía, pero que sí mueven gente. Son personas que les gusta estar con los demás, que los demás les copian, como decimos coloquialmente en Colombia, y eso moviliza a las personas. Y en las empresas lo reconocemos, uno ya sabe que si necesita armar una fiesta, sabemos a quién tenemos que convocar para que los otros se motiven, porque si lo dice otra persona o un área en específico, no lo hacen. Tener esa motivación. Entender que esto también es un punto importante dentro de las iniciativas, que somos seres humanos. Finalmente no dejamos de ser seres humanos, que somos personas, que cuando nos sentamos en una mesa estamos en igualdad de condiciones, y yo pensaría que eso es lo que finalmente marca una diferencia con esa marca empleadora para poder que todo se geste de la mejor manera, y es algo que no le va a costar a la compañía, independiente del tamaño que tengan. Iván lo ha dicho, y me ha pasado cuando trabajaba desde marketing, y es que como eres tal empresa, tú tienes todo el presupuesto para hacer de todo, y realmente no siempre sucede eso. A nosotros también nos limitan al interior de las compañías y queremos hacer muchas cosas, y llegamos con unas ideas geniales y nos dicen, no, mira, eso vale 100 y yo te doy 50, mira a ver qué puedes hacer. Y hay cosas que sí se pueden hacer dentro de las compañías, como por ejemplo, trabajar en la salud mental y en la salud cerebral. Les dejo un dato. Cuando le pregunto en las compañías a las personas, ¿usted sabe qué tanto durmió su colaborador o la persona con la que trabaja, o el término que utilizan al interior? Muchas veces no lo saben. Y eso va de la mano de que como seres humanos tenemos 3 tipos de cronotipos, y eso marca diferencia en la manera como yo me relaciono con los demás, en mi productividad. Y a la gente ahorita le interesa mucho, sí, me cuido en la comida, sí, hago ejercicio, y les preguntas, ¿tú haces ejercicios para cuidar tu cerebro? Y realmente no, y eso es algo que está sencillo. Es algo que también marca mucho me voy a meter con la herramienta que habló ahorita Iván, que yo le iba a mencionar, ese Journey Map, que se utiliza mucho en marketing hacia afuera con los clientes, al interior también se utiliza,
menciono otra herramienta que ayuda también a Journey, que es el Service Blueprint, y es que hay detrás de cada uno de esos puntos donde estamos conectando con esa persona. Ese Service Blueprint me ayuda también a modificar esos procesos, esas experiencias, sobre todo tener ese momento de claridad de cara a la persona. Yo hablaba en LinkedIn una vez, también en un webinar, le preguntaba a Jordi Alimani, que es una persona de España, que es muy reconocida por un trabajo a nivel organizacional, y él decía, finalmente lo que necesitamos es coherencia y transparencia dentro de lo que se está haciendo. Yo no puedo decir que, ahorita me llamó mucho la atención esa línea que mencionaba Iván, que tenemos una línea donde yo puedo expresar lo que sea, cuando de pronto identificamos de que eso no es real, o de que esa persona va a ser encapsulada o va a ser reprimida. Y es aquí donde... Coincides ahí mucho con Soraya en el tema de coherencia, y para conectar con ella y en aras del tiempo, porque ya nos hemos pasado un poco, pero el tema está muy interesante. Soraya, estábamos cerrando un poco diciéndole a las personas que están empezando, o a las empresas que están empezando este camino y a construir su marca empleadora, a desarrollar iniciativas de experiencia de colaborador y demás, ¿cuáles serían como esos tips que les darías para iniciar este camino que tú ya has recorrido? Yo diría que responder 3 grandes preguntas. Primero, ¿para qué lo quieres hacer? Esto no se hace por moda o por lo que lo otro. ¿Cuál es tu ecuación? ¿Para qué lo quieres hacer? Y en ese para qué es muy importante que tu equipo directivo, que tu alta gerencia estén involucrados. Esto no lo hace solo. Esto no es un tema solamente del área de atracción y selección, no es un tema solamente de talento y cultura, porque si hablamos de coherencia, vamos todos como organización. Lo segundo que tienes que preguntarte es quién eres, o sea, qué es lo que ofreces, ¿sí? ¿Por qué trabajar ahí? Eso es importante resolverlo, porque en virtud de eso vas aterrizando con qué realmente tú vas a salir a comunicar interna o externamente, por qué estar ahí, por qué sumarse a ese propósito, por qué ir todos los días, qué significa para ti en tu vida. Y finalmente también es importante entender por dónde vas a arrancar, y es cuál es ese talento al cual tú le quieres llegar, cuál es esa necesidad estratégica que tiene tu compañía, para que en función de eso ya articules, entendiendo el por qué es importante, entendiendo el qué es lo que ofreces, a quién te vas a dirigir, y empezar a movilizar realmente tu estrategia de marca empleadora. Bueno, hay muchas herramientas. Hablamos de diagnosticar, escuchar, conocer a los colaboradores, entender un poco su viaje o el journey que tienen. Hablamos de blueprint, del customer journey, de personalizar también las estrategias de los colaboradores, involucrar a los líderes, como nos decía Pablo. La coherencia, me encanta eso, que es hacia afuera lo mismo que estamos haciendo adentro, que lo que tenemos en marca empleadora o lo que estamos mostrando afuera sea lo que se esté viviendo adentro. Responder las 3 preguntas: ¿para qué?, el qué, por dónde arrancar para poder desarrollar toda la estrategia. Entonces, quería resumir como en esos tips que ustedes nos acaban de dar. Les queríamos dar las gracias por estar acá, por compartir sus experiencias, por este maravilloso espacio. Y bueno, le doy la palabra, no sé si es a Juan o a Laura, que quieren dar como unas palabras de cierre. Y muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Es un placer. No, a ustedes, mil gracias. Gracias a todos por la invitación y a los que nos han acompañado. Hola Adriana, muchísimas gracias por ayudarnos a moderar este panel, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a Iván, a Pablo, a Soraya, por esta conversación que se ha dado en torno a todos los temas de marca empleadora y de experiencia del trabajador. Sin duda, yo creo que ha sido una conversación muy enriquecedora para todas las personas que hemos estado presentes. Gracias por hacer parte de esta Semana de la Creatividad y la Innovación. Y de igual forma, pues quiero agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Y no olviden que a las 2 de la tarde tendremos un panel virtual sobre diversidad, equidad e inclusión. Los invito a compartir estas charlas con sus amigos, compañeros y colegas para llegar a muchas más personas con esta información de interés. Nos vemos esta tarde y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias.